Lo.cl. De regreso, 8:07 las 8:07, nueva hora de actualidad en Infinita. Conversamos esta mañana con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Lautaro, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel. ¿Cómo Gracias está? por la invitación. Muy buenos días, Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Lautaro, tenemos Muy bien. varios temas políticos sobre la mesa, ¿verdad? Vamos a conversar sobre el destino de la presidencia de la Cámara, pero también hagámonos cargo de la polémica que se armó tras las declaraciones del senador Daniel Núñez de que era necesario que la ciudadanía se manifestara y ejerciera presión social y que el propio gobierno convocara a ejercer esa presión, cosa que fue descartada justamente por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. ¿Cuál es el alcance exacto de esas palabras? Yo tenemos varias preguntas que queremos hacerle casi de corte, si usted quiere, medio académico, para entender un poquitito los conceptos que están puestos aquí sobre la mesa. Está que bien, porque creo que desde la academia se va a concebir la democracia, incluyendo la participación. Y se va a entender que la participación también se expresa a través de construir corrientes de opinión, desde el punto de vista público, que busquen que intereses legítimos de sectores se tomen en cuenta. Pongo un ejemplo para quienes criminalizan y tienen una expectativa tremendista de lo que es la manifestación que tiene la organización social para expresar sus demandas. Está hoy día en la 8ª región el ministro de Economía. Lo recibe una movilización de trabajadores y trabajadoras de Huachipato y de solidarios con Huachipato. ¿Alguien va a poner en tela de juicio que eso es una medida sediciosa que pretende desestabilizar, que quiere superar, digamos, los marcos del Estado de Derecho, que no sea respetar que los trabajadores con una sensibilidad social de primer orden respecto de su familia, de ellos mismos, se movilicen para defender su fuente laboral y sus ingresos? Lo mismo pasó tiempo atrás, digamos, respecto a la movilización que hicieron el magisterio en Atacama. Es decir, no tienen derecho el mundo social a expresar su opinión en los espacios que son por lo demás garantizados, porque el derecho a opinión y a movilización está garantizado en la Constitución. Cualquier otra cosa es hacer una caricatura para descalificar y para reducir la actividad de la política y los acuerdos de la política solo a gabinetes, a representaciones y no a la titularidad también que tienen quienes van a ser incumbentes. Ahora, hecha esa precisión, perdón, Lautaro, que es bien interesante, la idea de que yo me manifieste es distinto a que yo presione, y la convocatoria de Daniel Núñez es el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana. Él lo planteó así, convocar a la presión ciudadana, no a la manifestación ciudadana o a la movilización. Que yo me manifieste frente a algo, frente a alguien, es distinto a que yo presione frente a algo. Ahí hay una diferencia también, que no es simplemente una disquisición semántica. Yo creo que lo es. Yo creo que estamos haciendo una exquisitez semántica de un tema que tiene la misma interpretación. ¿Acaso vuelvo a Huachipato, no están ejerciendo una presión? Están ejerciendo una presión para que las autoridades que les toca resolver, tomar decisiones, actúen en consecuencia, poniendo la sensibilidad, digamos, de ellos en el centro de la atención. Entonces, nunca una presión, que es el único sentido, lo otro sería una manifestación folclórica, una prueba de, qué sé yo, en fiestas patrias, digamos, de cómo se marcharía o no se marcharía, o cómo se marchaba antes, a comienzo del siglo. Siempre una movilización social constituye un toque de campana. Preocúpense, aquí hay un problema real, de fondo. Lo están haciendo incluso los damnificados del incendio, lo hace todo el mundo porque forma parte de un concepto democrático. Si usted quiere castrar la democracia, que por lo demás no la inventamos nosotros y esta moción tampoco, va a ser, claro, la remitimos solo a niveles de acuerdo, y ustedes, señora, hasta 4 años más les toca hablar porque ahí viene la elección. Ya, la pregunta, Lautaro... ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta que muchos se hacen a partir de este debate es también, ¿verdad?, de qué manera
se ponen en discusión el empleo de los medios institucionales frente a esto, ¿verdad? Porque estamos llamando o hay una convocatoria a ejercer presión ciudadana, a manifestarse socialmente, lo que es absolutamente legítimo, y para eso se hace política también, para atender justamente ese tipo de requerimientos. Pero la pregunta es si si es hacer política desde fuera de las instituciones. ¿Cómo se canaliza esa manifestación en las instancias donde se toman efectivamente las decisiones y se hace la deliberación democrática, que en este caso es en el Congreso, con el trabajo que también tiene que hacer el Poder Ejecutivo en paralelo? A ver, primero, para completar, como hablamos de academia, la manifestación democrática incluye la participación. Eso es un primer concepto que uno debe integrar y no remitirle la democracia a un grupo de electos por soberanía ciudadana, bien, pero exactamente eso. ¿Cómo se canaliza? Se canaliza a través de esos representantes que acogen. Yo estuve 8 años en el Parlamento y este ejercicio lo hice muchas veces respecto a los damnificados aluviones, respecto a los trabajadores de la minería pequeña, etcétera, etcétera. Uno puede trasladar y decir, el peso de esto está en un dato de realidad. Aquí hay un fenómeno, miren cómo los trabajadores, como las mujeres o como los pobladores se manifiestan. No les den una asignación que están conspirando para destruir este país. Por el contrario, quieren construirlo, pero con justicia social. Entonces creo que lo que hay que hacer es que las corrientes de opinión se expresen, que la acojan los que representan las corrientes de opinión y hagan el debate tomando en cuenta eso. Ese es todo el ejercicio democrático, y yo creo que así en este país se logró el derecho a voto a las mujeres, las 8 horas de trabajo, etcétera, etcétera. Muchos derechos. Si no hubiera sido por esa relación, viviríamos todavía en el año, al comienzo del 1900, donde tuvieron que los trabajadores marchar de Iquique hasta Iquique, morir sacrificados 3.500 y más, para recién empezar a discutir la ficha, la pulpería, el derecho a jornadas de 8 horas, etcétera, etcétera. Entonces yo le daría mucha importancia a que si las cosas, quien nada hace nada teme, si las cosas van a ser grandes leyes a favor de la gente, ¿qué problema tienen que la gente las conozca, las discuta, las haga propias? Pero de lo contrario, pongan oído y escuchen que cuando le niegan la sal y el agua a las reformas que plantea el gobierno respecto a pacto fiscal, le niegan mayores ingresos para políticas sociales. La gente la está pasando mal desde el punto de vista económico-social. Lautaro, cuando entonces entiende que el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana para sacar adelante la reforma, esa presión ciudadana se debe ejercer ¿sobre quiénes? ¿Sobre quién debería ejercerse yo esa creo presión? una precisión, Juan Manuel, el espacio que uno podría concebir de que el gobierno convoque es más limitado. Hay una experiencia concreta, la que hizo la presidenta Bachelet en su última parte del periodo, cuando promocionó la idea de que se discutiera una nueva constitución. Entonces nos acordaremos de una cantidad de cabildos que participamos. Eso es una promoción desde el gobierno. Yo creo que en lo principal, las movilizaciones las acuerdan y las convocan los propios organismos sociales. Ya, por lo tanto, no está de acuerdo con lo que plantea ahí el senador Núñez, porque él dice, lo cito textual, el gobierno tiene que convocar a la presión ciudadana. No, estoy de acuerdo, pero no lo absolutizo a una sola expresión. Ya le hice una asociación que yo sé que a la cual se refiere Daniel, porque hablé con él por lo demás. Ajá. Yo estoy ampliando eso. Perfecto. Y la amplitud tiene que ver, por ejemplo, hay un paro convocado para el 11 de abril que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y aprobado en un congreso de la CUT. Va a levantar bandera respecto a temas que deben discutirse en el Congreso y que esperan respuesta del gobierno y de los parlamentarios. Ahora, ese ejercicio no lo inventamos nosotros, no es un tema de hace 3 años, es un tema histórico, así se ha desarrollado desde la Revolución Francesa y quizás antes la humanidad entera. Ahora, convengamos, Lautaro, que estábamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que la reacción que se generó ayer tiene que ver también con otras cosas que se dijeron, y hay una frase suya dicha en Radio Cooperativa que también complicó un poco la conversación. Esta idea de que la movilización social es democrática y que buscar acuerdos hoy significa hacer la política de la derecha. A ver, primero, la movilización social es democrática. Lo afirmo y estoy dispuesto a ir a cualquier panel a discutir y buscar acuerdos también, ¿o no? Quien diga lo contrario, primero. Segundo, para que hagamos un punto seguido aparte, lo menos, el tema de los acuerdos que promueve hoy la derecha con cierto grado de oportunidad, puede tener la sartén por el mango. Dicen, vengan a construir acuerdos de acuerdo. ¿Tú crees que el acuerdo es la discusión que hay detrás
que sea 3 y 3, por ejemplo, la distribución del aporte que hacen los empresarios al fondo previsional? No, ellos quieren el acuerdo para que sea 6-0, 6 y 0 para solidaridad. Ese no es un acuerdo, entonces es una imposición. Nosotros no estamos renunciando al Parlamento. Tenemos una bancada de 12 parlamentarios y parlamentarios, 2 senadores, una senadora y un senador, y van a seguir jugando su papel hasta el último día, dando batalla en las miradas que y tenemos. pueden perder las batallas también, ¿o no? Sí, pero sí, y muchas hemos perdido. Eso está fuera de lugar, digamos. No, quien tenga una idea de que el Partido Comunista participa de los sindicatos, participa de los municipios, participa solo para ganar, está haciendo la lectura de otro país o de otro planeta. Nosotros sabemos lo que es construir una correlación de fuerza por la vía de perseverantemente ir construyendo conciencia acerca de que eso es justo, pero eso no es automático, mecánico, sino el mundo sería otro según nuestra mirada. Por tanto, no tenemos ninguna dificultad en hacernos cargo. Nosotros no tenemos alcaldes donde no nos eligieron. Tenemos donde nos eligieron. No tenemos parlamentarios donde no nos eligieron. O sea, el veredicto democrático, el ganar o perder un debate está fuera de lugar, digamos, es demasiado básico del punto de vista de la regla del juego y de lo que es la historia. El Partido Comunista, yo no hablo por los últimos 3 años, sino tenemos 112 años de una historia que podemos mostrar, pero algunos nos ponen en cuestión nuestras credenciales democráticas. Yo quisiera saber qué partido en un siglo, y más de un siglo, a riesgo de su persecución, a riesgo del exterminio que se planteó la dictadura, etcétera, mantiene ideas de servicio y vocación por la transformación. Me parecen a veces, cuando se marca mucho, tener cuidado, digamos, que no se exagere la nota, porque se hace una suerte de caricatura en vez de ir al rigor de las cosas, y así partió la interpretación de una famosa y detestable ley maldita. Lautaro, en el ejercicio del debate, digamos, democrático que genera una declaración como la del senador Núñez y sobre la cual varios han opinado, entre los cuales está usted como presidente del partido, hemos visto también la reacción de socios dentro del mismo gobierno, como el presidente del PPD, Jaime Quintana, que ha planteado que esto no se arregla incitando a la presión social, sino que agotando todas las instancias de diálogo. Eso dijo primero, que hay que agotar todas las instancias de diálogo. Le dejo plantear esta pregunta, pero quiero agregarle al tiro otra. Si cree usted que están agotadas esas instancias de diálogo. Y segundo, él dijo también que los parlamentarios no deberían hacer llamado a la presión social porque puede leerse como una instrumentalización del movimiento social. A ver, la primera afirmación que hace Quintana, que la escuché, puedo coincidir, pero creo que es incompleta respecto al fenómeno que estamos hablando. Yo no estoy rechazando las instancias de diálogo, eso es lo primero. Pero el diálogo necesita que las partes sepan, los incumbentes, qué están pidiendo. Eso es una cuestión básica y no tiene por qué hacerle daño. Ahora, si él dijera que de verdad escuchar que se exprese una base social es de verdad antidemocrático, es dañino, estaría en desacuerdo absoluto y total. Y por tanto, yo no tengo que poner un debate si hay que hacer diálogo o no. Mi tema es si ese diálogo es suficiente para el efecto de lo que estamos viviendo. O sea, esto no es un ejercicio, por más que uno quisiera, de simulaciones desde el punto de vista de la ciencia política, sino es una representación de la vida real. Hay gente que vive en términos reales en la miseria misma, dada la ausencia, el egoísmo, la falta de humanismo de las legislaciones vigentes y particularmente por la posición que tiene la derecha. Entonces, creo que la vida real tiene que entrar en ese debate. Ya, y respecto de la instrumentalización del movimiento social, de que podría leerse de esa manera también, que es lo que dijo Jaime Quintana. Algunos, bueno, yo asumo, digamos, cada partido se hace cargo de su origen, de su historia. Nosotros nacimos para ser un instrumento de liberación. Nosotros no somos fin en sí mismos, lo decía ya Recabar. Nacimos, fíjate, 5 años después de la masacre en la Santa María y nacimos precisamente en Iquique, para ser un instrumento en la emancipación, en la liberación, ser contribuyente. Nosotros no suplantamos al movimiento, no tenemos esa enfermedad infantil, como decía Lenin, respecto al ritmo que lleve el movimiento. Nosotros respetamos, nosotros valoramos, nosotros solidarizamos, esos son conceptos que usamos respecto a la autenticidad de un movimiento autoconvocado por acuerdos propios y que hacen tanta falta en el debate de la política democrática. Lautaro Carmona, déjeme preguntarle, me puede salir complicado plantear la pregunta, pero espero que me entienda cuál es el sentido.
Porque uno lo escucha a usted hablar, ¿verdad? Y en esta idea de que la movilización social y la expresión de la gente y las carencias de las personas se expresen de alguna manera, pareciera que el Partido Comunista se arroga la representación absoluta de ese sentimiento, de esa sensación. Y hay otras formas en que esas sensaciones también, o ese sentimiento, o esas necesidades, ¿verdad? O esas demandas colectivas se han expresado. Por cierto, a través de las urnas, a través de los parlamentarios, de los municipales, de los alcaldes, de los concejales, etcétera, pero también de dos procesos constitucionales recientes, en definitiva, y de una configuración en el Congreso que da cuenta de un juego de mayorías y minorías que va y viene y que hoy día tiene al gobierno y al oficialismo justamente en minoría. Entonces, ¿dónde está también esa representación y esa forma en que la propia gente ha expresado su sentir votando directamente a favor o en contra de cosas y que podrían ir perfectamente en una dirección distinta de ese sentir que usted dice el Partido Comunista representa y que se puede expresar en esa presión social o en esa manifestación social? A ver, yo creo que, bueno, no hay obligación, digamos, pero en algunas carreras sí lo pasan. Hay que conocer mucho más, digamos, el rigor de la historia de los distintos partidos, incluyendo el Partido Comunista. Ya dije, el Partido Comunista no nace para suplantar, para reemplazar a una clase social, sino para contribuir. Tiene la humildad de saber que es un aporte. Sobre un ejemplo muy claro y muy decidor. El año 52, cuando la FERTE, con el aporte también de Salvador Allende, propusieron en el Congreso nacionalizar el cobre, era un absurdo, era un ridículo. Lo interpretaba la mayoría. El año 71 el Congreso Pleno, en forma unánime, incluyendo la derecha, aprobó nacionalizar el cobre. Nosotros tenemos la claridad de que nuestras propuestas, en la perspectiva de una nueva sociedad, no tienen una empatía inmediata, en tanto creemos valóricamente, desde el punto de vista del centro en la calidad de vida del ser humano, que eso es bueno, seguimos insistiendo. Alguna vez habrá conciencia, esto no puede caminar nuestra política, si no hay conciencia propia de quienes deben protagonizar estas transformaciones, y deben ser mayorías. Por tanto, tenemos en nuestro ADN vivir, entre comillas, en adversidad frente a tales o cuales decisiones, sabiendo que nuestra bandera, por justa que sea, no tiene éxito inmediato. Pero de ahí a imaginar que solo nosotros, hoy día tenemos un debate de cómo el Partido Republicano, una manifestación de ultraderecha, también está compitiendo en los sindicatos. Hoy día tenemos un debate porque hay que fortalecer las organizaciones sociales en todo evento, digamos, los estudiantes, los pobladores. Nosotros somos una parte que contribuye. Esa es la mirada. Lo otro es asignarle una caricatura de que los comunistas pasan una máquina, son los dueños. No, eso no es verdad. Ni así nunca nuestra actitud. Desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo responde al comunicado de Chile Vamos ayer que calificaba de una amenaza la del Partido Comunista con este llamado a la presión social? Yo creo que el Chile Vamos tiene mucho de nostalgia de lo que fue el argumento que usaron los conspiradores para dar un golpe de Estado y proponerse luego el exterminio del Partido Comunista. Tiene mucho de un ADN a flor de piel de anticomunismo de los tiempos de la Guerra Fría. Tiene mucho de macartismo, cuando había una ofensiva porque desaparecieran, fueran intelectuales, fueran académicos, fueran grandes artistas, no importa. Si eran comunistas, había que terminar con ellos. Bueno, ahora tienen el fantasma de que el Partido Comunista es capaz solo y ante sí de apretar un botón y tener a Chile entero paralizado. Eso ellos saben perfectamente que no es así, ¿no? Y saben perfectamente que estamos hablando. Por tanto, lo tomo como una interpretación a la medida, intencionada, y mejor dicho, mal intencionada, para buscar descalificar una mirada, una propuesta que muestra ahí sí un autoritarismo de parte de ellos, porque si no se habla lo que ellos imaginan deben decir los partidos, están fuera de lugar, incluso son muy peligrosos. Cuidado con eso, porque así empezaron los juegos de palabras para llegar a una debacle en la democracia chilena. ¿Cree que a partir de este debate se termina por zanjar la posibilidad de que el Partido Comunista tenga la presidencia de la Cámara? Hay quienes han planteado que por el contrario ya asumían que no lo iban a tener y que por lo tanto esta frase de alguna manera les sirve como para justificar el por qué finalmente no consiguieron la presidencia de la Cámara. ¿Qué mira usted y qué proyecta respecto a esa presidencia de la Cámara del Partido Comunista? Me parece una reflexión, si es seria, si es de verdad, muy pequeña, muy de corto alcance. Nosotros creemos tener legítimo derecho
tener capacidades, tener demostraciones de ejercicio parlamentario para cumplir cualquier papel que según nuestra representación corresponda. Lo que es antidemocrático es que una bancada de 12 parlamentarios, además de 5 o 6 otros que se suman a esa bancada, no tenga presencia en una tercera. Que no vamos a saber dirigir la Cámara. Nosotros ya estuvimos en la vicepresidencia de la Cámara un par de periodos anteriores y no hay nadie que pueda cuestionar la forma en que jugamos ese papel cada vez que nos correspondió, con la ausencia del presidente, presidir la Cámara. Ahora, lo que se Entonces señala, hay Lautaro, una presentación impecable de perdone. gente que sabe cuáles son sus roles y los cumple, dado que son pasos voluntarios, plenamente. Ahora, se entiende que desde el gobierno incluso, y en parte importante del oficialismo, para mantener la presidencia de la Cámara están pensando que la presidencia quede en manos del Partido de la Gente y no en el Partido Comunista. Bueno, pero eso es una, no va a ser una especulación, pero la conozco. Primero, yo tengo relación regular. A mí no tengo ninguna comunicación del gobierno que dé cuenta de eso. Si alguien lo está haciendo, será por cuenta propia, pero no convenido con el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene que mantener su postulación, cada uno tiene que asumir frente a eso la solidez, o la democracia llega hasta cuando le toca respaldar a un comunista, y ahí se acaba la democracia. Yo creo que eso sería muy mal visto desde el punto de vista de una integralidad plena de cómo funciona en este caso, por la vía de un acuerdo por lo demás administrativo, digamos, esto ni siquiera conlleva obligadamente coincidencias en política. Son acuerdos administrativos que los tiene el sistema parlamentario hace mucho tiempo. Entonces yo espero que cada uno asuma su responsabilidad, nosotros asumiremos la nuestra, pero si es por portar nuestra política, si es por tener derecho a opinar, no pueden pedirle al comunista que submarineen, que se autonieguen, porque al contrario no ofrezcan otro nombre y otro partido. Esa batalla ya la dimos cuando vino la oleada de exterminio y aniquilamiento de los partidos. Lautaro Carmona, sabemos que tiene compromiso ahora. Le queremos agradecer estos minutos de conversación aquí en Infinita al presidente del Partido Comunista. Muchísimas gracias, Lautaro, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Buen día. Muchas gracias, Lautaro. 8:29 minutos.